está el amor que Jesús dejó? Y sobre todo, ámense unos a otros. ¿Dónde está el amor que Jesús dejó? Porque el amor es el mejor lazo de unión. ¿Dónde está el amor que Jesús dejó? Esa pasión por servir. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más aquí en Corazón Podcast a través de la señal de Cristo TV. Para mí es un honor, un privilegio acompañarlos una vez más y como siempre digo, este es un programa para edificar corazones, para que ustedes puedan identificarse con cada uno de nuestros panelistas, nuestros invitados, contando sus historias, sus testimonios, para que así ustedes puedan pues llevar esa experiencia e identificarse y por supuesto que todo sea para servicio de nuestro Creador. Y no me encuentro sola, por supuesto que no. Hoy hemos traído un invitado muy especial con una historia, con una banda musical también. Es vocalista. Actualmente pues le sirve al Señor, tiene un llamado súper grande que más adelante lo vamos a descubrir y por supuesto le damos la bienvenida al ingeniero Alejandro Solórzano. Él es vocalista y líder de la banda Yacat, una banda conformada por los hermanos Solórzano. Esto es muy curioso porque la banda se conforma, todos son hermanos, aparte de ser hermanos en Cristo, son hermanos de sangre, pero esta historia nos las va a contar él. Bienvenido Alejandro, bienvenido a Corazón Podcast. Muchas gracias, Angie. Muchas gracias a Cristo TV y a ISAT por esta invitación. Esperamos poder compartir un poco más de las anécdotas de mi vida y sobre todo del Evangelio de la salvación, que es lo más importante. Totalmente, Alejandro. Bueno, ahora sí, ¿no? Como decimos tras cámaras, fluyamos, conversemos, porque es lo que realmente siempre le digo a nuestro público, a aquellos que nos ven cada episodio de aquí de Corazones, para que ellos se sientan identificados a través de una palabra y que sepan que en Cristo Jesús todos somos bienvenidos. Hayas pasado por lo que hayas pasado y justamente hoy vamos a contar parte de tu historia, Alejandro, cómo pasaste de niño, ser adolescente, joven, dentro del cristianismo y que yo sé que hay muchas personas, como conversábamos tras cámaras, que hay procesos que pasamos en este transcurso, pero todo tiene un propósito, todo tiene una enseñanza al final de día, porque sabemos que quienes permanecen dentro de Dios, hay una victoria, hay un propósito destinado para cada uno de sus hijos. Y justamente vamos a conversar, Alejandro, vámonos al Génesis, como te decía, vámonos al principio. ¿Cómo es la vida de Alejandro de pequeño? ¿Cómo fue ese crecimiento con un papá pastor ya pastoreando una congregación? ¿Cómo nace Alejandro y ese llamado dentro de él para servir a Dios? Bueno, mi papá pastor, mi mamá siempre siendo la ayuda que él necesitaba dentro de la familia. Soy segundo dentro de la familia, tengo una hermana mayor. Desde pequeño las enseñanzas de mi papá infundieron un respeto y valores bíblicos, valores de la familia sobre todo, el respeto a Dios, honrar a Dios con nuestras acciones, con la obediencia hacia ellos. Siempre hubieron enseñanzas. Entonces, desde muy pequeño, conociendo la palabra de Dios, conociendo de cualquier forma el Evangelio, empezó a nacer un amor y una pasión al servicio de Dios, hacia la iglesia, hacia la familia de Cristo. Y el ejemplo de mi papá sirviendo a la iglesia, sirviendo desde limpiar sillas, limpiar el piso de la iglesia. Él era el encargado, incluso siendo el pastor, de hacer eso. Esperaba a la iglesia, a la gente, a las personas desde las 6 de la tarde. El culto empezaba a las 7, él ya estaba en la puerta. Entonces eso fue lo que marcó y lo que empezó a cultivarse dentro de ti. Exactamente. A formarte, por así decirlo, ¿verdad? Porque me decías hace un momento que tu papá era tan estricto que él te decía, mírate en el espejo. Más o menos cuéntanos ahí la historia, a ver. Sí, él en ocasiones me decía, Alejandro, tú te vas a encargar de la limpieza de la iglesia, teniendo del piso. 10 años, ¿verdad? Sí, 10. 9 años, 9 a veces años. hasta 8. Desde los 8 nos llevaba a sus hijos a ayudarle a limpiar desde muy temprano en la mañana, porque él siempre ha sido madrugador. Entonces él me llevaba al Qué lindo espejo. ejemplo. Sí, él me llevaba al espejo del baño y me decía, Alejandro, mira tu rostro. Está blanquito, está limpiecito, así quiero que quede en la silla. Entonces, de cualquier forma, eso marcó un antes y un después para lo que Dios iba a hacer en mi vida.
tan pequeño, Alejandro, 9 años, que bueno, actualmente vemos niños, ¿no? Que acompañan a su mamá, unos van a la fuerza, porque si bien es cierto, el entretenimiento que hay hoy en día, hablando del internet, de las plataformas digitales, ha entretenido mucho más a los niños a quedarse en casa que acompañar a mamá a la iglesia, acompañar al papá en la iglesia. Yo creería que si hablamos hace unos 32 años atrás o 20 años atrás, era totalmente diferente, ¿no? En Claro, este caso, como tú bien lo mencionas, tu papá sí o sí, vamos, madrugamos a la iglesia, porque la iglesia también es formación para los niños, ¿verdad? exactamente. Tanto el madrugar como el amar, adorar y saber que tenemos un Dios vivo a quienes servimos. Y ese sentimiento o esa formación es quien hoy en día, a pesar de caídas y levantadas, te han formado para la vida. Y hoy tienes ese servicio en Dios. Pero cuéntanos, en ese momento, ¿cómo era tu sentir siendo tan niño? Que la típica también era como que, yo quiero ser como él allá, yo quiero ser como él acá, quiero cantar como él acá. Porque eres un niño, ¿no? En ese ambiente en donde todos están sirviendo a Dios. Claro, definitivamente mi vida como niño no era la misma que cualquier niño ordinario, empezando porque tienes a un papá pastor, que siempre lo ves enfocado en la iglesia, Claro. también trabajando secularmente, porque prácticamente no era un hombre que su vida giraba en torno solamente a los A la ingresos de la iglesia, iglesia, a los ok. ingresos de la Ya iglesia. Él tenía tenía aparte ingresos, ok. sus ingresos personales y los ingresos de la iglesia los destinaba para proyectos y ayudas para la Dentro misma de iglesia. la iglesia. Entonces, no era lo mismo, no es una vida igual. Como niño me tocó vivir cosas que aparentemente no son normales, pero tarde que temprano fue lo que marcó mi vida. Por ejemplo, nadie se queda en la casa. O sea, en mis tiempos nadie se queda en la casa, todos vamos a la iglesia. No, Eso es que mamá, me duele la uña, me duele la muela. era No, indiscutible. vamos, O sea, la wow. iglesia era parte de nuestra vida. Y eso empezó a hacer que en mi vida crezca un amor hacia Te la iglesia. marcara todo eso. Exactamente. Y ya más adelante también, cuando era un adolescente, mi papá, no, hasta que vivas aquí, una de las cosas que tenemos que hacer es ir a la iglesia. Vamos a hacer los altares familiares, vamos a escuchar un poco de la palabra de Dios. Tu mamá va a compartir, yo comparto un poco de la palabra de Dios. Quisiéramos escuchar lo que tú opinas al respecto, pero siempre hubo no, yo no diría presión. Había una parte estricta, pero también esa parte intencional de querer que sus hijos, en el caso de mis padres, que sus hijos Claro. conozcan a Dios. Entonces, no era una vida igual, no era O sea, dentro de la común. iglesia y fuera de la iglesia igual te hacían cultivar ese amor por Dios Así es. dentro del hogar. Y eso hacía que muchas veces yo dentro de la escuela, el colegio, yo rechacé cosas, porque también llegó en alguna ocasión la droga, llegaron cosas a mi vida que tuve la fortaleza, si podría decir así, de decir no por las enseñanzas de mi Ujú. papá. Pero me llama la atención esto que tú mencionas, el rechazar este tipo de drogas y cosas así, vicios, por así decirlo. ¿Cómo llegas a ese punto, no? Como tú bien lo mencionabas, esta parte estricta de tus padres sirviendo a Dios te ayudó en la formación. Pero ¿cómo con 10, 11 años puedes identificar o puedes tener esa certeza de lo que tus padres están enseñando a pesar de que estudiabas en una escuela donde ven niños con diferentes pensamientos, diferentes culturas y maneras de vivir, que no eran todos cristianos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo llega ese sentir de decir, no, yo quiero ser así, o me mantengo firme como mis padres me han enseñado a que me mantenga, o porque ellos sí, porque yo no? Porque estabas rodeada de puros niños, ¿no? Con diferentes maneras de vivir. Claro, definitivamente yo había dentro de mi corazón valores que mis padres estaban empezando a trabajar. No había nacido de nuevo, no había sido salvo, Ok, porque una persona claro. que nace en Estás un hogar creciendo todavía, sí. cristiano no te hace salvo, ¿no? O sea, conocer teóricamente a Dios no te hace salvo. Dios usa esa palabra, el Espíritu Santo usa esa palabra para que el nuevo nacimiento ocurra en ti, pero todavía no había ocurrido en mí. O sea, prácticamente tus padres estaban sembrando esa semilla dentro de ti. Sí, pero los valores son costumbres de vida, son perspectivas de vida profundamente arraigadas. Entonces esos valores bíblicos que siempre estaban cada vez que había la oportunidad de tomar cosas que no me pertenecían o de tomar, echar mano de algo que me iba a Ujú. hacer daño, eso estaba en mi mente. O sea, Ok. el Espíritu Santo ya trabajando en mi mente, en mi corazón, diciendo no, eso no es. Y siempre hacía Oh. ruido y eso me daba fortaleza para O decir sea, se no. podría decir que ya tenías como ese subconsciente
o no sé si decirlo de esta manera porque tenías apenas 9, 10 años, o ese discernimiento para decir, no, mi papá me dijo que eso no, no, eso no está bien, eso no es bueno? Yo creo que era la enseñanza constante. No era Ok. una enseñanza de simplemente decir, Alejandro, eso está mal, sino que abrían la Biblia y era Dios hablando. Ok. Y eso poco a poco fue haciendo cabida en mi corazón. Y era siempre, eran diarias, eran media hora, 20 minutos en donde mis padres se tomaban Y nunca hubo un el tiempo. Alejandro decir, estoy cansado de esto, Sí estoy hubo. harto de esto, todos los días, porque eres un niño, ¿no? Un preadolescente, por así decirlo. Y era esa etapa de rebeldía, esa etapa de que siempre lo mismo, y ¿por qué lo mismo? ¿Por qué mis amigos no son así? ¿Por qué ellos van a fiesta y yo no voy? ¿Por qué ellos visten así? ¿Por qué yo no visto así? Llega esa comparativa, ¿no? En algunas ocasiones tuve esas conversaciones con mi mamá, pero mi mamá siempre sabía llegar a mi corazón y ha sido una mujer muy sabia para llegar al corazón de mis hermanos también. Y esa es la razón por la cual todos mis hermanos nos hemos mantenido lejos de muchas cosas y sirviéndole a Dios. Distracciones. Exactamente, y hasta ahora sirviéndole a Dios y han sido salvos mis hermanos. Entonces, sí hubo una etapa, y precisamente a los 13 años, en donde ya mi papá hasta un cierto punto dejaba que yo también tenga algo de autonomía para decir, ok, Soltura. exacto, ¿quieres o no quieres? Yo creo que los padres en ese aspecto sí deberían tomarse un tiempo, porque tarde que temprano el niño, el adolescente que es presionado a algo que no quieren, va a aflorar, va a revelarse. Entonces mi papá a esa edad, a los 13 años, ya me daba un espacio como para que yo concientice si verdaderamente lo que me habían enseñado era lo que quería o lo que no quería. Y ahí Era es más, donde empieza más o todo. menos, ahorita me traes a memoria el versículo, si no me equivoco, corrígeme si me equivoco, creo que es Isaías 54 que dice, por un momento te abandoné. Y es que yo llegué a la conclusión que ese abandono es temporal, es como para dejarte ese libre albedrío, para ver hasta dónde tú llegas y que toques ese fondo y te des cuenta que a pesar de que te solté un rato, aquí estoy para seguir. Sí, y mi papá más que todo, yo creo que empezó a llegar al entendimiento de que el cristiano o la persona nace de nuevo por la obra del Espíritu Santo y no por la obra del hombre. Entonces, por muchos valores, por muchas enseñanzas que él me haya dejado a mi corazón, a mi vida, por mucho tiempo de conversaciones, era el Espíritu Santo que tenía que hacer la obra. Claro, Entonces, correcto. llega un momento en donde él me dice, ok, yo no puedo forzarte más, necesito que sea Dios obrando en tu vida, y es donde él siempre cuenta que era donde más dobló rodillas por mí. Wow, qué sabiduría la de tu papá. O sea, no usó la chancleta como diríamos ahorita, o como que el látigo, sino que fue sabio a arrodillarse, Yo creo que a orar. A pesar que yo creo que hubo sí, momentos en que hubieron- ya perdí la paciencia. yo creo que el Hijos castigo rebeldes, hubo. imagínate, un hijo rebelde. Exactamente. Y mire, lo que trato de decirles es que mi papá entendió que su trabajo ya tenía otra forma. Ok. Ya pasó la niñez, estás en la adolescencia, la Ujú. preadolescencia. Este es momento en donde yo necesito trabajar distinto en ti como padre. Ya no como el niño de 9, 10 años. Exactamente. Entonces, yo voy a seguir dándote seguimiento, mentoreándote. Como dice la Biblia, a los hijos de Eli, si mal no recuerdo, Mm, voy a seguir estorbándote, porque cuando sucede lo de los hijos de Eli, ujú. que son, fueron exterminados por el fuego de Dios, por el celo de Dios, que los hijos de Eli, que eran prácticamente un sacerdote, estaban haciendo lo malo. Entonces, una cosa que Dios le dice a Eli es, no, advierte de lo que estaban haciendo los exacto, hijos. no los estorbaste, por cuanto no los estorbaste. Correcto. Entonces, mi O sea, papá seguía en ahí. cuanto sería, disculpa que te interrumpa, en cuanto no se llamó la atención a tiempo. Exacto. Entonces, mi papá seguía ahí desde otra forma, desde otra perspectiva, pero también doblando rodillas, y no para que me vaya bien. Él siempre cuenta, yo no oraba para que a mi hijo Alejandro le vaya bien, yo oraba para que Dios haga su voluntad en él y para que él trate su corazón como él debe hacerlo, como él quiere hacerlo, no como yo quisiera, ni tampoco dándole especificaciones a Dios como Quiero así, así, quiero que le deje esto, quiero que lo haga. con cuerdas No, de amor o claro. como se ora a veces, Señor, tráelo sin un pie, sin una mano, pero tráelo. Pero todo camino. tráelo. No, Señor, que se haga tu voluntad, Señor, y en tu momento, Señor, lo harás. Si es quebrantamiento, si es con cuerdas de amor, tú vas a traerlo a los pies de Cristo. Wow, cuánta sabiduría, que es la sabiduría que hoy en día, Alejandro, soy mamá también, la necesitamos, tanto padre como madre. Saber que cuando nuestras fuerzas terminan, ahí comienzan las de Dios. Así es. Comienza a trabajar el Señor. Y qué bonito
que en este caso, como tú bien lo decías, tu papá, aparte de darte esa corrección humana como padre, dentro de su sabiduría, también se dio ese momento para doblar rodillas, que es lo que hoy necesitamos. Que no forcemos, porque a veces forzamos las cosas a nuestra voluntad, con Exactamente. nuestra fuerza, porque yo quiero que él sea así, porque hemos visto también pastores que tienen hijos que son adoradores, pero tal vez el llamado no es adorar, es ser evangelistas para naciones, y idealizamos nosotros humanamente, no, es que él canta lindo y lo quiero ver ahí adorando, y no, pues no es la voluntad de nosotros. Ahí viene Exactamente. la parte de tu papito, que él dijo, no, Señor, que se haga tu voluntad en la vida de mi hijo. Exactamente, y eso es interesante porque los padres en este tiempo deberían buscar entender el propósito de Dios para Correcto, cada totalmente. persona, porque hay un solo propósito, no es el propósito de Dios distinto, el de Angie, el de Alejandro. Todos tenemos que ser direccionados hacia su propósito. Correcto. Y ese es uno, es que seamos ministros de su gracia, que podamos con todo lo que hacemos darle gloria y honra, desde lo que estamos haciendo ahorita, por ejemplo, Así esto es. glorifica a Dios. Así es, totalmente. Entonces, cuando una persona no está encaminado en los propósitos de Dios, es una persona que está siguiendo sus placeres, sus sueños, sus anhelos y no los de Dios, porque eso no glorifica a Dios. Lo que glorifica a Dios es seguir lo que Él ha destinado para cada hombre. Totalmente, Alejandro. Y bueno, continuando con la historia, cuéntanos qué viene después, pues de ese Alejandro que estaba rebelde a los 13 años. Sí, a los 13 años yo empiezo bueno, a mí me gusta el fútbol. En ese tiempo ya mi papá me empezaba a dar soltura. Yo empiezo a pedir permiso para conocer a los amigos del barrio. Salía 4 de la tarde, regresaba a 8 de la noche, no llegaba a los cultos. Mi papá me decía, antes de salir tienes que dejar limpia la iglesia. Yo lo hacía, pero a veces no llegaba a los cultos. Recuerdo tantas veces que en 2 ocasiones me castigó con látigo y, y a veces no lo entendía y yo le decía a mi mamá, hablaba más con mi mamá porque con mi papá no tenía argumento alguno. Él siempre sacaba un argumento preciso para poder derribar el que yo tenía. Pero mi Pero mamá como era... tú querías ganar, me voy con mi Exacto. mamá. Y mi mamá era como que hacía más silencio. Entonces yo le decía, mamá, yo no entiendo, yo no quiero esto, no es lo que quiero. Entonces ahí es donde empiezo a frecuentar amistades, empiezo a frecuentar un poco la calle. Fueron 6 años, hasta los 19, que entré en relaciones también, a relaciones amorosas a temprana edad, que no se lo recomiendo a ningún adolescente. Y mi corazón luego, a los 19 años, ya regreso hecho pedazos. O sea, con traumas también psicológicos. Y ¿Cuáles muchas fueron cosas. esos traumas que te marcaron, que hiciste que tocaras fondo? ¿Y por qué tanto? Estamos hablando de 13 años siendo un preadolescente y siendo ya casi un joven realizado, casi. ¿Qué pasa en ese tiempo, en ese transcurso de ese tiempo para que Alejandro diga, no más, tengo que regresar a Dios? Uno de los traumas es las relaciones amorosas. Empiezo a... ¿Te marcaron? Sí, porque fui muy rechazado algunas veces, otras veces tuve una pareja la cual no aceptaba ciertos círculos que yo frecuentaba. Entre esos yo pertenecía a un grupo de jóvenes, de muchachos de la calle. Entonces ahí es donde ella se entera y me dice, no quiero nada contigo por esto y por esto. Porque era una chica de casa, guardada. Eso no me marcó después cuando yo la sigo buscando y me dice, mírate, porque era una chica muy bonita, no das, o sea, no das la Ay, talla. o sea, te dio en el ego. Entonces, Porque si me dices que en ese tiempo estabas enamorado como hombre, porque eras un hombre, un hombrecito, ya 14. un adolescente y un hombrecito, por así decirlo, te estaba dando en el ego, pues, ¿no? o sea, Se te estaba construyendo en ese momento lo que era a sentirse bien con una chica guapa, que te diga eso una chica con la que te estabas idealizando. no, sí estábamos, teníamos una eran relación. novios. Sí, sino que O sea, eran enamorados. para quitarme de encima, porque yo no aceptaba que me haya dejado por esta razón, por los grupos que estaba frecuentando, yo la busco, veo todo lo necesario, era un poco difícil salir de allá. Wow, o sea, ¿qué Entonces, tiempo duraste con ella? Tuve como 5 años. Bastante. Wow. Incluso pensé en casarme con ella, pero yo tenía 14 años cuando esto ocurre, 14, 15 años, y no tenía una identidad Por muy supuesto. formada. Habían cosas
desde mi niñez que me marcaron de personas externas hacia mi aspecto físico, hacia ciertas cosas. Sufriste lo que es el bullying, que le dicen, eso que Exactamente. te comienzan a tratar mal, los compañeros, los amigos. Escuela, colegio, ¿También te siempre. marcó eso Siempre, entre sí. tus compañeros, la manera de tú vivir en esto de la iglesia y tus papás pastores? ¿Te afectó en algún momento todo eso, ya hablando ya con el entorno de tus compañeros, el ser igual a ellos, de formar grupos y todo esto? Exactamente. Definitivamente eso fue una de las causas por las cuales esta ruptura y de la forma en cómo rompimos me marcó mucho, porque sí causó una herida muy profunda en mi corazón que luego me costaba poder relacionarme con las chicas en el sentido de que ¿No te ya sentías seguro de ti mismo? no, sino que ya para mí las mujeres no eran parte de para una relación, sino era para nada más Ok, cambiar, ah, cambiar de zapatos o de alguna ok. playera. Entonces, ya mi corazón fue mi primera novia, fue la que yo quería, con la que yo quería casarme. Idealizaste Este, una vida con ella. Exactamente, nos idealizamos porque ella también lo quería, pero ella tenía mucho miedo por esto que yo hacía en ese tiempo. Entonces decidió dejarme, que luego regresamos, de hecho, pero ya no fue igual, ya mi corazón estaba un poco dolido, yo ya actuaba desde ese dolor con las mujeres O y sea, eso te marcó me para marcó. después. Me marcó incluso en mis relaciones de noviazgo, previo al matrimonio, eso ¿Comportamientos? trajo estragos, sí, Ok. comportamientos, conductas que no son... Yo después, ya con la que ahora es mi esposa, cuando fuimos novio, eh, habían cosas que yo hacía que a ella le molestaba y yo no las entendía. No les entendía que estaban mal porque con No la podías ver relación... tu propio error, Exacto. tal vez. Porque Hasta es que... la típica, y es como que no, tú estás equivocada. No, yo estoy bien. Pero realmente yo creo que como estamos encerrados en esa burbuja de que todo está perfecto en tu entorno, pero no te estás dando cuenta cómo la otra persona está percibiendo tu conducta. Exactamente, y le está haciendo daño, Así está es. causando dolor. Entonces, en algún momento eso sí causó estragos. Por eso yo no recomiendo, no recomiendo entrar a una relación de noviazgo 13 años, 14 años. No es lo más recomendable. Yo diría porque, bueno, no es lo más recomendable, incluso desde mi punto de vista tampoco, porque estamos en una etapa en donde recién están saliendo maripositas en el estómago, como le llamamos a esa edad. Estamos como que recién, ese chico te llama la atención, esa chica te llama la atención, pero no es para que te idealices, no es tal vez porque es normal, ¿no? Yo Claro, creo que es normal que un adolescente sienta atracción hacia una niña, un niño o a un adolescente, pero yo creo que hasta eso un padre o una madre debe de tener el control y no dejar a la deriva, porque suceden situaciones como la que acabaste de contar, tropiezos, consecuencias, cuando no se tiene un cuidado. Incluso hoy en día hay parejas, así adolescentes, hay madres que son permisivas, hay otras que permiten hasta cierto tope, que incluso acompañan a los hijos a salir con los enamoraditos o las enamoraditas. Yo soy de las que digo, ok, hasta cierto punto, pero ten el control, incluso del dispositivo, ok, porque este dispositivo también se presta para cosas no decentes, porque están en un ambiente, el adolescente, Alejandro, si bien es cierto, hoy en día está en un ambiente en donde tiene acceso a exactamente. muchas cosas, y si no se tiene un control del adolescente, vemos también hoy en día como muchos adolescentes se han perdido. Mujeres embarazadas, 15, 14 años, 16 años, y es porque es esta falta de control y siempre lo voy a decir también la falta de valores y principios dentro de un hogar. Así es, Es lo que permite todo este tipo de cosas. Aunque también, como tú bien mencionabas, creciste en una familia cristiana, un papá que te estaba formando, aún así, yo siempre digo que cuando Dios pone algo grande en ti, tarde o temprano el adversario siempre va a estar rugiendo y queriendo atacar aquello donde Dios ha depositado algo grande. Que eso también es real, exactamente. es algo, por así decirlo, espiritual. Aquellos que son cristianos saben de lo que hablo. Y también persiguen hasta ver caer ese propósito. Pero sabemos que todo obra para bien a quienes amamos a Dios. Pero después de este quiebra en tu vida, Alejandro, ¿qué sucede? ¿Qué hace que el tocar fondo haga que alces tu cabeza y vuelvas a los brazos del Señor? Yo tenía 18 años y me enfermo, yo jugaba fútbol, entrenaba en un equipo de aquí Guayaquil,
porque mi pasión era ser futbolista. Yo sabía tocar el piano y cantar, cantaba, ¿no? Desde los 9 años, pero yo a los 18 años me enfermo, me daba un dengue. De los Debo- mortales. Sí, tengo que dejar el fútbol porque me pongo pierdo mucho peso y es ahí donde viene un tío que era el que siempre me hablaba. A veces no estaba mi papá, pero estaba un tío. ¿Cristiano también? Sí, Ok. y él me dice, me va a visitar. Yo ya no puedo, están los cultos afuera, mi papá predicando y yo en la cama adentro, pasándola muy mal. Estuve como un mes, no quería ir al doctor hasta que mi mamá me ruega, porque algo que sí es que no me gustan los doctores, pero mi mamá de tanto rogarme, fuimos, me hicieron exámenes y estaba bastante mal. Entonces ya cuando me dan el alta, llego a mi casa y mi tío un día llega después del servicio a hablar conmigo y me dice, Alejandro, lo que te está ocurriendo es Dios tratando contigo. Hay algo en ti y yo quiero que tú tomes esta palabra. Y ahí me leyó un versículo, yo te formé, yo te conozco, desde mi embrión vieron tus ojos, como David decía, y él dice, desde antes, él ya te escogió. Y él está llamando tu atención para que te vuelvas. Entonces, esa etapa de mi vida fue muy, muy, muy fuerte. Fue donde ¿Cómo te sentiste mm, cuando tu familiar, tu tío te dijo eso? fue como, ¿Cómo lo me tomaste? sentí confrontado porque no era lo que quería. Seguía rehusándome, a pesar de la enfermedad, seguía rehusándome a la vida que mi papá había visto desde pequeño en mi papá. Yo no quiero esa vida, no quiero. Siempre fui rebelde en ese aspecto, no quiero esa vida de cristiano, no quiero esa vida Apartado, la de- iglesia. exacto, no quiero esa vida y me sentí confrontado, pero a la vez sentí un amor en las palabras de mi tío de que era el mismo Dios tratando, porque el amor de Dios se refleja no solo en caricias, sino también en ese momento de dificultad, de dolor. Era Dios diciéndome, hijo, necesito que vuelvas. Fue como que esa soltura de parte de Dios y como que diría, parafraseando un poco, viste, el mundo no es bonito, el mundo duele cuando no estás conmigo, cuando no Exactamente. estoy habitando en el corazón del hombre. Ya viviste, hijo, ven, regresa. Más o menos así, ¿no? Parafraseando Entonces, un poco. ahí yo me levanto de eso. El fútbol definitivamente, el sueño se acabó. Sigo mi vida normal, termino el O sea, esa colegio. palabra te llenó de fuerza, Alejandro, para decir, ok, No, seguí eh, rehusándome. seguiste rehusando. Sí, definitivamente seguí rehusándome hasta el último momento que tenía yo 19 años, cumpliendo 19 años recién cumplidos. Yo llego, jugaba en la ferroviaria, jugaba en la calle con mis amigos, siempre me gustó jugar pelota, entonces estaba en la ferroviaria, alguien me pega, yo reacciono en el momento y de la misma forma el chico se quedó callado. Ganamos porque jugábamos de a plata, por eso hay golpes. Entonces termina el partido y es ahí donde yo me siento, me estoy sacando las medias, estamos tomando agua y siento un golpe aquí atrás que me noquea en el piso y empiezan a golpearme un grupo de chicos Wow, o sea, no, familiares no de... uno. Sí, el chico Varios. había ido a buscar de su banda, de su pandilla. Entre eso estaba su hermano mayor y empiezan a caerme a golpes. Entra este otro muchacho, ya yo en el piso, empieza a pegarme ahora él, al que yo le había anteriormente. Lastimada, Sí. desesperada. Entonces, mis amigos salieron corriendo, yo los veo y estoy solo, rodeado de gente. Por ahí uno se alzó la camiseta, muestra un arma, como asustándome. Yo dije, aquí me morí. Entonces es Aquí ahí, llegaste. De sueñito, señor, llévame. Más o menos sí, así. es ahí donde yo lo que me acordé del Salmo, alzaré mis ojos a De los montes. verdad, en ese segundo de suspenso. Sí, parece mentira, pero es como que el Salmo llegó a mi mente. Yo recuerdo que desde pequeño mi mamá siempre era un Salmo, teníamos que aprendernos un Salmo. Y ese Salmo vino a mi mente y alzaré mis ojos a los montes y yo digo, Señor, ya entendí, o sea, no quiero morir aquí. No quiero Wow. morir aquí. No sé si iban a matarme, tal vez solo era agredirme, pero sí sentí la muerte de cerca. Cogí un adoquín que estaba al alcance, lo tiré, me dejaron correr, a punta de piedra me sacaron de la ferroviaria, sentía las piedras en mi espalda, corrí todo ensangrentado, me paré en el velero y ahí un taxi me ayudó y me llevó a donde mi tío, el que siempre hablaba conmigo. Él es químico biólogo, él sanó
las heridas, me curó con lo que él tenía a la mano y otra vez me habló. Y ese día empecé yo a volver en sí, a reflexionar y a ya dar mi brazo a torcer a Dios. Decir, ok, no puedo seguir así. Todavía no había nacido de nuevo, todavía no había llegado al punto de decirle otra vez a Dios sí. Pero ya estaba el Espíritu Santo obrando en mi vida. Y bueno, y ahí vinieron las burlas del barrio, pues, porque yo siempre fui muy así, muy explosivo. Y persona que me buscaba problemas, yo respondía. Yo casi no es que buscaba problemas, me buscaban problemas y yo respondía. Entonces, como habían gente que no les caía, amigos Del barrio. del barrio, chicos del barrio, que Ujú. como que me querían, empezaron a burlarse, te cogieron porque se regó, te agarraron Ah, ahora tienes papá nuevo por allá, te pegaron, que sí, ya nos wow. enteramos. Entonces, eso causaba en mí como que también un orgullo Claro, de no voy decir a que no dar, pudiste contra ellos. y voy a volver allá Ajá. y deja que me lo tope solo. Y bueno, Voy a torear la muerte, más o menos. exacto, pero ya Dios en mi cuarto, porque yo sentía soledad mucho, pero en mi cuarto yo empecé a sentir ya a Dios, Tú hablando. comenzaste a llamar a la presencia de Dios. Le dijiste, Señor, aquí está mi banderita de tregua, de no doy más, no puedo acudir a tu llamado, porque si bien es cierto, dice que el Señor te llama con lazos de amor, pero también con fuego consumidor. También te da como que ese, ya pues, ¿hasta cuándo? Te sigo esperando. Y a Sí, veces uno no se cree, pero ¿qué tengo yo? ¿Qué me vas a usar a mí? Mírame todo lo que he hecho, mis pecados. Porque uno se cree no le llega a la altura para lo que Dios quiere hacer con uno, ¿no? Y es increíble, ¿no? Cómo a pesar de todo eso, ya no habrá tanto Dios buscándote, sino tú clamándole a Dios. exactamente, yo ya dando el brazo a torcer y Ajá. diciendo, hasta aquí peleo, Señor, contigo, o sea, yo necesito volver a ti. Mi papá, muy inteligente, mi papá, yo siempre he dicho, es un hombre que siempre busca escuchar a Dios. Había un joven que yo lo conocía desde años atrás, que ya estaba buscando a Dios, estaba yendo a la iglesia, y él llegaba a mí y me decía, oye, Darwin me dijo que te invitaba a la iglesia, porque no quería yo ir a la reunión de mi papá, te invita a la iglesia donde él vaya, hay jóvenes. Él siempre buscó la manera de hacer Pero, que vuelvas a casa. pero Darwin nada, Darwin no me estaba invitando. Era él. Era él No. diciéndole a Darwin, invítalo a mi hijo, pero Darwin no se acercaba a mí. Y él decía, te está invitando Darwin, ya, pues dígale que yo llego a tal hora. Yo llego a tal hora y vamos. Entonces, en una de esas invitaciones a las asambleas de Dios, yo llego a un culto juvenil, una mesa redonda, eh, empiezan a cantar. Entonces, enamorarme más de ti, empiezan a No, cantar este tema te y llegó. Sentiste que Dios te estaba llamando, que era el momento en que ya no te podías resistir más ante lo que Él quería hacer contigo. sí, mm, no había llorado nunca en tiempo, ni en enfermedades, ni en problemas. Ese día algo ocurrió. Eh, Decidí soltar, abrí mi corazón y los chicos, los jóvenes que llevaban la alabanza, una se acercó a mí, ¿Recuerdas ese día? sí, tocó mi corazón y me dijo, Alejandro, este, Dios quiere hacer algo contigo. No te conozco. Me han dicho que te llamas Alejandro, pero veo, veo un hombre este, al cual Dios va a usar para incluso a sus hermanos menores. Ah, en ese momento también te Sí, los nombró a ellos. sí, porque Darwin había mencionado anteriormente, antes de yo llegar a la reunión, un poco de mí. Y Dios va a usar tu vida para que a través de ti tus hermanos también levanten su Ibas a ministerio. hacer ese canal. Exactamente, y esas palabras me quebraron. Y es ahí donde yo doblo mis rodillas. Yo no me doblegaba a nada. O sea, tu resistencia definitivamente fue muy fuerte. Exactamente, yo doblo mis rodillas y luego viene el mensaje. Yo seguía llorando, no sabía qué me estaba ocurriendo. Ahí tenías 19. 19 años. No sabía qué me estaba ocurriendo. mm, Doblado de rodillas en el piso. Este, no le decía nada a Dios. Solo disfrutaba ese momento que era como que una paz.
Años después entendí que ese día nací de nuevo. Ese día fui salvo. Ese día, todo lo que mis padres hicieron y todo lo que en su momento Dios puso personas, dio fruto. Y tenía 19 años, lo recuerdo como si fuera ayer. Unos 20 días después le digo al líder, quiero bautizarme. Wow, qué hermoso. Y él me dice, espérate, tú tienes que entender qué es esto. Yo le digo, yo sé qué es esto. Yo quiero bautizarme, yo quiero darle mi vida a Dios, toda. Eso fue en noviembre. Luego en enero me aguantan un poco porque no querían bautizarme, porque querían ver si no estaban bautizando a alguien que simplemente estaba emocionado. ¿En serio? Me aguantaron un poco, me enseñaron algunas cosas que yo ya las conocía por mi Por tu papá. papito, claro. Y en enero me bauticé y desde ese día decidí darle ¿Cuál mi fue vida la a Dios. reacción de tu papá al verte quebrado tal vez ante la presencia de Dios? Ya ese Alejandro que se rehusaba a la presencia de Dios, al propósito de Dios. ¿Cómo lo tomó tu papi y tu mami que fueron ese pilar importantísimo en tu vida? Porque ellos hacían lo que muchos no hacen y lo que poco se ve, que era orar en comunión con Dios por tu vida. Sabes que yo salgo de esa reunión, ese día ocurrió algo en mí, no sabía. Yo dormía a la pared de mi cama, había una radiograbadora en donde yo ponía una emisora, me encantaba el vallenato, me encantaba la salsa. Y me gustaba la música bohemia, yo era un bohemio, así como que no tenía sentido en mi vida, el desamor y todo esto, lo disfrutaba. Pero ese día yo llegué a mi casa a dormir con una paz. Mi mamá me dice, hijo, yo solía salirme de la casa, llegaba a 3, 4 de la mañana, mi mamá embarazada, a veces me iba a buscar. Ese día no salí y mi mamá me dice, no vas a salir. Wow. No quiero dormir hoy quiero descansar. Y aparte que Este, no solo descansabas tú, sino tu mamá también, Exactamente. porque las mamás se desvelan esperando al hijo. Y embarazada. Imagínate, y sin embargo se sorprendió de no ver que saliste. Llegó un momento en donde mi papá me decía, ya deja ese muchacho. O sea, como yo más allá yo ahora lo entiendo que no era un desprecio, sino era Dios tiene que hacer algo en él. O sea, yo lo dejo en manos Eso de es Dios. fe, Alejandro. Eso es fe Entonces, porque saber que en algún momento déjalo porque sé que Dios va a obrar ahí. exactamente. Y yo llego ese día, me acuesto a dormir, siento una paz. Ni me da por prender la grabadora, nada. O sea, yo simplemente me acuesto a dormir, siento una paz. A los días ya empiezo a cortarme, yo usaba el cabello bien largo, me corto el cabello y mi mamá, ¿te vas a cortar el cabello? Me empiezo a sacar ¿No las le habías cosas que contado voy a todavía usar. nada a tus papis No, de lo que había pasado? no les conté nunca. Ah, ok. Lo conté más adelante ya cuando ellos me vieron predicando. No les conté, ellos fueron viendo de cualquier forma el cambio parcial, porque hubo un cambio que se empezó a dar después, ¿no? Que ya es más intencional, en donde uno se rinde a Dios y entrega áreas de su vida a Dios. Pero el cambio de ese hombre o de ese joven prepotente, ese joven contestón que no se doblega a nada, ya era distinto, no sonreía. Entonces, fueron viéndolo, cambié mi manera de vestir sin que me lo digan. Por ejemplo, yo quise seguir yendo a la iglesia, iba el lunes y seguía con mi gorra. A mí no me van a decir que me quite la gorra. Yo me la quitaba cuando iban a orar o cuando iban a leer y luego me la ponía porque entendía que había respeto, pero a mí nadie me va a imponer quitarme la gorra ni cambiarme de ropa. Nadie me dijo nada. Solo el Espíritu Santo, bro, Sí, ahí. nadie vino a decirme, Alejandro, esa ropa, esa vestimenta no te identifica como cristiano, nadie. El Espíritu Santo, poco a poco, yo me sentía así. En ese tiempo estaba el apogeo de Daddy Yankee y Claro. todos queríamos ser Daddy Yankee, todos nos vestíamos como Daddy Yankee. Entonces, yo sentía que esa ropa no digo que, a ver, hay cristianos que la usan Ujú. y está bien. Es el proceso que Dios lleva con ellos y es lo que Dios de pronto para alcanzar a otros a través de ese estilo. Así es, totalmente. O son cantantes de género urbano, está bien. En mi caso yo no sentía que era lo que tenía Dios para mi vida, entonces empiezo a cambiar mi ropa, regalé toda mi ropa, mis zapatos, me quedé con 3 pantalones que me quedaban un poco más. Ropa que usabas cuando estabas antes de este quebrantamiento que tuviste. Sí, ¿verdad? exactamente. Entonces ahí empezaron a ver mis padres que ya la vestimenta Alejandro, cambió. ¿qué pasó? Entonces, Cuéntame tu historia. exactamente. Y yo puedo decir que ahí nací de nuevo y entendí los años anteriores de lucha de mis padres, entendí una parte, porque hasta ahora, a los 32, cuando fue la pandemia, después de pandemia,
entendí algunas otras cosas más. Mi papá lo volví a ver a predicar porque yo no lo veía predicar de hace tiempo. Porque no asistías a los Exactamente. servicios de él. Estaba yo en las asambleas y ahí fue donde yo crecí. También fue donde Dios me mostró lo que quería que yo haga, que lo que yo sea. Entonces, ya después que salí de las asambleas, lo volví a predicar y entendí otras cosas del nuevo nacimiento, de la salvación con mi papá. Y Ya lo habías escuchado, pero tal vez esta ocasión ya fue con más entendimiento Exactamente. profundo la palabra. yo creo que también fue producto de la pandemia y del trato, porque en la pandemia fue otro trato que Dios tuvo muy, muy personal conmigo al no querer asumir el llamado. Todavía estaba eso ahí de rehusarme. Siempre eso del llamado, cuéntanos un poco, porque me mencionabas tras cámaras del mencionado pastoral, que tal vez decías, no, no, nada que ver, o sea, eso no para mí, pero a veces no es la voluntad de uno, es la voluntad de Dios en ti, porque si Dios te escogió, si Dios te llama es porque sabe que de ahí va a brotar algo bueno, un vino nuevo, por así decirlo. Exactamente. Sí, yo vi a mi papá desde pequeño pastorear y yo no vi a un pastor, yo no es que estoy en desacuerdo con las ofrendas o diezmos. Yo considero que bíblicamente hay una forma de dar y hay tiempos en donde algunas cosas estaban vigentes y hoy en día, después de que Jesús dio su vida, lo que Dios espera es que nosotros nos demos completamente, desde nuestra economía hablando también, ¿no? Ujú. Entonces, no es que estoy en desacuerdo, pero yo siempre vi a un padre que los ingresos de la iglesia eran para la iglesia mismo, para las necesidades de la gente. Los ingresos que él hacía eran medianamente para nosotros tener nuestro alimento, lo que necesitamos, pero otra parte era para ayudar a las personas. Y también vivimos muchas necesidades en ciertos aspectos. No teníamos los lujos de irnos a comer una hamburguesa, de salir con mi familia, porque mi papá quería ayudar a alguien más. Entonces yo me rehusaba a esa vida de sacrificio por los demás. Yo vi a mi papá sufrir bastante. Tú sabes que el pastorado siempre también está esa deslealtad de ciertas personas que dejan. Totalmente. Pero yo siempre lo vi a mi papá, a pesar de todo En el eso, servicio. contento. Yo decía, pero no lo entiendo, a mí sí me afecta. Yo soy el hijo, a mí sí me afecta. Entonces, Pero te afectaba en ese entonces. en ese entonces, pero Porque no lo entendías. hasta ese entonces yo exactamente no lo entendía antes. Estamos hablando en el tiempo de los 13, 14, 15 años, que veías ciertas necesidades dentro de tu hogar y veías una iglesia feliz, un papá Exacto. feliz, aún sabiendo que tras la iglesia, que es tu hogar, estabas viendo, era un contraste totalmente diferente. Exacto. Un hombre rendido al servicio de la gente de la iglesia, él sacaba de donde no tenía o buscaba la manera de ayudar. Y si no tenía, él iba, si necesitaban una camioneta para trasladar a una A los familia, hermanos, todo. él iba, la buscaba y siempre lo vi así. Entonces, yo digo, gastar mi vida para otras personas que luego le pagan así a mi papá, pero yo lo veía que él nunca reaccionaba mal, él siempre, a pesar de todo, era feliz. Entonces, yo me Tú querías rehusaba. salir a defender a tu papá. ¿eh? Esa era la, exacta, esa era la idea de pastorado que yo Claro. tenía. Entonces, Ajá. y ahí es en donde yo me rehuso. A mí me ungen como pastor de jóvenes, pastor. ¿A qué edad? A los Después del 20, quebrantamiento 20, fue 21. todo esto. No, a los 21 Luego que- años luego que te bautizas. Exactamente. Ok. Pasan unos 2 años, a mí me ungen porque yo me empiezo a meter con Dios. Profundo, en la intimidad. Claro, yo quería orar, Ser quería leer la constante, Biblia. constante. Quería prepararme más, buscaba gente que me ayude a entender más la Biblia. Los libros de mi papá los tomaba, los comentarios bíblicos y me ponía a estudiar, estudia. Yo le decía, Señor, yo quiero que me use, yo quiero predicarle el evangelio a la gente. Lo que me ocurrió a mí, quiero que le pase a todos los que Eso es lo que no te dice. conocen. Esto te mencionaba tras cámara, ¿verdad? Es algo increíble, ¿no? Cuando uno conoce, tiene ese encuentro con Dios genuino, ese quebrantamiento, lo que uno más quiere es contarle al mundo que Dios existe, que es real ese encuentro, que le servimos a un Dios vivo, a un Dios que está hablando siempre, que su palabra es viva. Y es como que tú quieres todo eso, pero stop, tiene que haber un proceso, una preparación, porque si no, ¿qué pasa en la actualidad? Te ven como bicho raro. Exactamente. Ven como que, uy, ahí viene la cristiana, ahí viene el cristiano, ahí viene el loquito hablando que era así y ahora está así. Entonces son procesos que tal vez ellos no entienden, pero como uno está tan lleno de la presencia de Dios, uno quiere salir y comenzar a evangelizar. Impartir de lo que tiene. Correcto. Entonces, eso me pasó a mí y yo sí quería servir a Dios, pero no quería ser pastor. No quería, no, definitivamente no. rehusabas. Entonces,
Pero no te rehusas. Lo hice como pastor de jóvenes, Ok. pero empecé a darme cuenta de que habían cosas en mí que Dios había puesto que apuntaban a eso. Yo quería ser evangelista, o sea, yo siempre ¿Qué pensé que era sentías? evangelista. ¿Qué era lo que tú te dabas cuenta que Dios había Por puesto? ejemplo, yo me preocupaba por la gente. Yo siempre estaba atento a las necesidades de todos. Les daba mi número a todos. Cuando llegaba un joven, lo primero que hacía lo hacía O aparte. sea, sin querer queriendo te estabas convirtiendo en tu papá. Exacto, Más o menos así. exacto, porque vi ese ejemplo. Entonces, Ajá. cuando yo veía injusticia dentro de la iglesia, era el primero que alzaba la voz. Cuando veía que un joven que tiene más años hacía un lado a otro, aquí somos un equipo y aquí todos nos ayudamos y tú necesito que me ayudes a que ese joven se integre. Los jóvenes empezaron a crecer con y empezaron Ese amor que estabas impartiendo y desde ese ejemplo. Exacto, y también habían cosas como dones, había una palabra de sabiduría siempre cuando tenía que enseñar o cuando tenía que predicar. Empecé a sentías? darme cuenta, ese amor, hay gente que predica por cámaras, Ok. por los focos. ¿A qué te refieres por cámaras y por los focos? Por ejemplo, en ese tiempo habían otros líderes y a mí no me ponían a predicar en la iglesia, eran como una iglesia de 300 miembros. Ajá. Yo no predicaba y yo O reunía... sea, por nombres, más o menos. O Exacto. sea, el que tiene más renombre, el que tiene más... Algo así. Exacto, los focos, o porque yo quiero estar en donde hay más gente, donde hay más ok. oídos. Voy donde haya mucho público, donde haya Exactamente. gente, ahí voy. Si no, con 2, 3 no hablo nada. Algo así. Exacto. Yo me preparaba mis mensajes y a 5 Así jóvenes haya 1, 2, 3, y 5 lo jóvenes. predicaba como que estuviera yo, o sea, el Los 3.000 mejor de público. Pedro, más o menos, Exacto. sí. Entonces, con una pasión, y yo lo hacía, dentro de mí fluía eso, pero llegó un momento en donde yo, wow, esto estoy haciendo, ¿por qué? ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué pasa con esto? Entonces, a mí siempre me decían, pastor, no me digan así. Y me molestaba bastante. ¿No te gustaba que te digan No, pastor? llegó un momento en donde yo... ¿Ya, ya había sido ungido? Exacto. Ok, pero no te gustaba que te No. digan pastor. Entonces ya ¿Sentías muy después... grande que te digan pastor? O sea, como que nada, no iba contigo que te digan pastor. No me gustaba porque, no sé, porque como que era como un título o algo así. Entonces, y no lo sentía, yo no lo quería. Hacían una mesa, yo era uno de los pastores de la iglesia de jóvenes, o sea, una mesa redonda y todos comían, estaban los jóvenes por allá, nos servían primero. Yo no compartía eso. Entonces, yo iba, me juntaba con los jóvenes, salía de ese grupo y a veces me llamaban, ven. Y mi pastor en ese tiempo me decía, Alejandro, tú tienes que lucir como un pastor. Entonces yo no, o sea, no quiero. Empezando porque no, yo quiero estar con la gente. O ¿Te sea, gustaba me eso? gustaba, Más allá de me llevar gusta. una prenda o vestir acorde, era lo que estabas transmitiendo. Era tu Exactamente. mensaje, tu ejemplo, lo que estabas dándole a conocer. Porque yo creo que incluso sirve de una u otra manera porque es tu manera de testificar tu proceso, de dónde vienes, qué te formó, cuál fue ese punto de quiebre para que hoy estés donde estás. Y es justamente lo que también me gustaría topar este tema, Alejandro. Actualmente, luego de que actualmente estás predicas la palabra. Sí, sí. ¿Pastoreas actualmente? No, yo soy como mano derecha junto a ¿Un mi líder? papá. Sí, de la iglesia. Mi papá es el pastor dentro de la iglesia. Ok, sirves junto a tu papá en la misma congregación. Sí. Perfecto. Pero el llamado está y siempre hay yo creo que el pastorado no es un título, entonces siempre hay influencia dentro de las ovejas Es que para tal vez ayudar, también sumar. existe esto de que nos ven predicando la palabra y ya te dicen pastor, pastora, porque sí llega esta confusión cuando tal vez no te presentas como tal. Exactamente. Yo lo digo de esa manera porque a mí también me gusta leer la palabra, pero no soy pastora. ¿Ya? No tengo ese llamado pastoral, porque es un llamado de parte de Dios. Entonces, eso te quería preguntar, porque me decías hace un momento que no es tan fácil el llamado pastoral. Entonces, ¿cuáles son ese quiebre o ese equilibrio que tú tienes dentro de la congregación, aún siendo líder, pero aún siendo ya ungido como pastor? Ahora yo fui ungido dentro de las asambleas de Dios, luego salí de las asambleas de Dios, empecé el pastorado con mi papá me dice, Alejandro, vamos a turnarnos dentro de la iglesia a predicar y necesito que hagas esto porque estoy llevando la iglesia por acá. Yo le digo, papá, no, yo salgo herido de las asambleas, es larga también esa historia, salgo herido de las asambleas, entonces yo le digo, papá, yo necesito sentarme. Entonces ahí empezó un año y medio, 2 años
quiero, sentaste un año. quiero Ay. yo necesito sanar porque mi corazón está un poco dolido por la salida, no se la llevó bien, Ok. no fue bien tomada, porque yo salí con mis hermanos ya crecidos y ya Tus hermanos ya estaban alineándose tal vez a tu llamado y todo esto. Sí, ellos ya estaban dentro de la alabanza administrando y eran como que los de planta. Y son Oh, bastantes. ok. Y habían otro hermano que estaba trabajando con los O sea niños. que de todos los como- hermanos fuiste como que de todos fuiste ese hijo pródigo. Exacto, fui como que el que más le dio dolores de cabeza a mis padres. Ok. Y creo que todavía a veces les doy dolores de cabeza porque hay muchos a veces desacuerdos Dentro de normales. la claro, sí. Normales. Pero yo me fui a sentar. Le dije a mi papá, necesito sentarme. Porque yo tenía cosas en mi corazón que, o Estabas sea, herido, había estaba herido y no puedo Más o menos hacer como lo eso. que te comentaba hace un momento también, que existen estos escenarios, ¿no? Que nos hacen a veces decepcionar de ciertas personas, pero cuando no eres espiritualmente maduro, prácticamente tomas la excusa de decir me voy. Pero cuando te enamoras de Dios, sabes que no es un me voy, sino me aparto un poco de estas personas que me están dañando, pero no me aparto del llamado de Dios. Claro, en mi caso, yo seguía en la iglesia. Yo compartía con los jóvenes. Cuando tenía que ayudar a alguien más, lo ayudaba. Siempre estuviste ahí con ellos Daba a pesar de... palabra, sí, pero en el púlpito, liderando. No puedo Ok. ahorita, no quisiera hacerlo, pero siempre, o sea, Tuviste ese respeto. Exacto. Yo creo que también es infundido por mi padre, que yo no puedo, o sea, si yo no estoy bien, no puedo dar algo yo, porque eso voy a compartir, voy a dar de lo que O sea, no hay tengo. sanidad, correcto. Entonces, Así es. básicamente eso fue lo que pasó. Yo me pedí espacio un tiempo, cantaba así. Eso justamente este, quería tocar ese tema, ya para y ir, es como que ya producción me está haciendo así. Pero me gustaría tocar este tema también porque para que todos, aparte que hemos conocido tu proceso, tu testimonio como tal, cuéntanos cómo llega esa parte de este llamado de adorar, de servir también en adoración, no solo tú, sino con tus hermanos y hoy en día formar ya una banda musical. 20 años me ponen de líder de alabanza, siendo también líder de jóvenes. Yo veo la necesidad porque los músicos se fueron. Yo cantaba y tocaba el piano, había un chico que me seguía, le enseñé a tocar la batería. Entonces Dios pone en mi corazón hacer un proyecto que se llamaba Semillero de Adoradores. En ese proyecto empezaron la primera camada, 2 de mis hermanos. Luego ellos se unieron a ministrar la alabanza en esta congregación conmigo. Luego en el siguiente año metí al resto de mis hermanos y ahí es donde ellos empiezan a aprender música. Fui profesor de todos ellos, ahorita son músicos. Ellos trabajan como músicos de unos artistas ecuatorianos. Y bueno, empezamos ahí. Yo entendía que no era una labor solo musical, sino también espiritual. Ahí es donde te mencionaba que empecé a dar mis mejores mensajes con ellos. Eran mi público y empecé a infundirles ese amor al servicio A de tus Dios. hermanos. Sí. Antes de la pandemia, ya habían pasado algunos años, antes de la pandemia, yo pone en mi corazón grabar un disco. Yo pensaba que era yo quería Alejandro Solórzano y todo. Entonces yo les digo a los muchachos, quiero grabar un disco, pero luego empiezo a notar y miro a los muchachos. Un día llego así al ensayo y los veo y algo a mi mente llega y el disco no es solo yo. El disco O sea, es... que Dios ya te había puesto en tu corazón sacar un disco, pero te diste cuenta que no era solamente tú, Exactamente. eran con tus hermanos. Y por eso no se estaban dando las cosas. Había consultado productores, había consultado un poco de personas, me pedían mucho dinero que no estaban a mi alcance, entonces que no se estaban dando las cosas. Entonces cuando yo empiezo a ver eso, Dios pone en mi corazón esto, el disco no es un grupo. En ese tiempo el Ministerio de Alabanza se llamaba Hakat. Entonces yo les presento el proyecto a los muchachos, les digo, y todos me caminando así, este man está loco. Tenemos canciones inéditas, pero no creo... Canciones escritas por ustedes, Sí. todo. Ok. Pero no creo que deba ser para tanto, ¿no? Bueno, llega la pandemia y otra vez la decepción chuta. No era lo que Dios quería, tal vez. Entonces viene Te la llegan esas pandemia. dudas. Sí. Después de pandemia salimos de la iglesia y otra vez la decepción no era lo que Dios quería. Y se nos presenta la oportunidad de grabar accesiblemente, con un costo accesible, una canción. Ya habíamos salido. En la iglesia en donde nosotros estuvimos, borraron el nombre Hakat. A nosotros nos conocían como Hakat y nos asociaban como hermanos.
Le digo a los muchachos, vamos a seguir siendo Hakat, pero ahora vamos a hacer un ministerio que va a llevar el evangelio a través de la música. Ya había un Entonces vamos a propósito ahí en grabar, la banda. exactamente, vamos a grabar. Y mis hermanos, como desde antes, siempre yo les servía a ellos. Lo que te mencionaba, de que a mí me gustaba estar con la gente, ellos no se rehusaron a andar conmigo, a decirme, no, ¿qué te crees? O sea, siempre te dijeron sí. Sí, dijeron como que vamos. No hubo esa indiferencia. Exacto. Y hasta ahorita hay un respeto, un amor, y no solo de ellos hacia mí, sino de mi parte, que ya han crecido hacia ellos, respeto sus tiempos, sus A pesar que espacios. ellos como menores vivieron tu proceso también. Exacto. Ellos vieron. Claro. Ellos vieron el Alejandro de antes Y ese contraste como Dios te levantó. y vieron también toda aparte de mi rebeldía. Entonces, ya después ellos dicen, bueno, démosle. Sale la primera canción y es ahí donde ya dijimos, no, vamos a grabar un disco. Salió un primer tema, ahora sí vamos con un disco completo. Dios va a proveer, no teníamos un solo centavo. Tenemos 2 discos que no hemos sacado. Hemos sacado 3 canciones, 2 discos ahí grabados. Esperamos pronto echarlos ahí. Y esos discos precisamente son producto de esos tiempos de oración con mis hermanos, de ensayos con mis hermanos, de comunión entre familia. Y próximamente ya van a estar Qué afuera. bonito, qué hermoso, qué testimonio, Alejandro, que realmente me quedo sorprendida y ahí me aplica lo que dice el Señor, que a veces no creemos y es real para avergonzar a los perfectos y que Dios escoge de lo vil y menospreciado sus mejores herramientas, Así sus es. mejores vasijas. Y tú eres una de ellas. Gran testimonio, Alejandro, de verdad bendigo tu llamado, todo lo que estás haciendo para una juventud que necesita muchísimo llenarse de la presencia de Dios, de que conozcan que realmente se les sirve a un Dios vivo, porque es lo que siempre yo digo a los jóvenes y me digo a mí mismo porque el sentir de lo que Dios está haciendo en nosotros es algo espectacular, de saber de dónde nos saca Dios y a dónde nos pone, a donde a veces uno ni uno mismo lo cree o lo siente porque se cree que no es digno de algo tan santo como lo es pues nuestro Padre Celestial. Y nosotros somos pues ese instrumento y tú eres uno de ellos y no solamente tú. Qué hermoso porque con tus canciones, con la banda que estás formando y que se sigue formando, estás impactando a una generación de jóvenes para que así ellos puedan conocer a través de tus canciones, de tu música, el Evangelio. Así es. Y ahora, este sábado, vamos a estar en el Portoliza, precisamente, predicando el Evangelio y adorando un poco a Dios así abiertamente. Este sábado a las 4 de la tarde, igual ahí todos están invitados. Perfecto, Alejandro. Ayúdanos, tal vez alguna plataforma que tengas tus canciones para que así aquellos que nos están viendo a través de este podcast nos puedas decir cómo escucharte, cómo buscarte, cómo verte, cómo poder seguir tu proceso, tu testimonio con tus hermanos para que puedan conocer un poquito más sobre tu banda. Bueno, nosotros estamos en todas las plataformas digitales. Nuestra música está en Spotify, Apple Music, como Hakat, y en Instagram y en Facebook como Hakat Oficial. Ustedes pueden ahí seguir. A veces subimos cápsulas y estamos siempre tratando de llevar el Evangelio de la Salvación. Mis redes sociales personales, Alejandro Solórzano en Instagram y en Facebook y en TikTok, que siempre subo pequeños cortos de estas entrevistas y también de lo que Dios habla en mi corazón. Perfecto, Alejandro. Muchísimas gracias por habernos acompañado aquí. Esperemos en una próxima ocasión nos puedas acompañar con la banda para poder conocer tus temas musicales inéditos de ustedes y poder conocer y conocer tus hermanos, ¿no? Porque es una banda de hermanos, no solo en Cristo, como lo dije al principio de este episodio, sino también hermanos de sangre. Cómo pudieron, a pesar de tu testimonio, de tu experiencia, de que ellos vivieron tan pequeños, sin embargo, no usaron eso como pretexto para descarriarse, sino todo lo contrario, apoyar este gran proyecto y entender que no era algo tuyo, era algo de parte de Dios. Y que ustedes solamente son esos instrumentos utilizándolos aquí en la tierra para poder impactar a la juventud. Alejandro, una vez más, muchísimas gracias por acompañarnos y con esto será hasta la próxima aquí en Corazón Podcast. ¿Dónde está el amor que Jesús dejó? Y sobre todo, ámense unos a otros.